Buen día, hoy vamos a ver parénquima, colénquima y esclerénquima. El parénquima es un tejido simple, poco diferenciado, que puede asociarse a otras células para formar tejidos complejos. En su ubicación tenemos que lo encontramos normalmente en la corteza, lo que llamamos corteza anatómica en el tallo, no hay que confundir con la corteza de uso común, el término de uso común, en la médula del tallo y la raíz, en el mesófilo de las hojas, es muy importante, y asociado a tejidos vasculares. Como características citológicas del tejido tenemos que es un tejido vivo a la madurez, sus paredes son primarias y pueden llegar a engrosarse, pueden llegar a tener un pequeño depósito de lignina, sobre todo los que están asociados a tejidos vasculares secundarios. Campos primarios de puntuaciones son su medio de comunicación intercelular y cuando hay un espesamiento en la pared, como habíamos mencionado en las células epidérmicas, pueden llegar a ser puntuaciones simples. El origen, o sea, de dónde proviene este tejido, es muy importante, ya que en el cuerpo primario de la planta proviene del meristema fundamental y el que está asociado a los tejidos vasculares primarios proviene del procambium y el que está asociado a los tejidos vasculares secundarios proviene del cambium. La forma y disposición de las células en el parénquima es importante. Por lo general se trata de células poliédricas, o sea, cuando uno hace un corte ve que más o menos tiene la misma proporción en todos los sentidos. Puede en un corte en microscopio, esto es un corte en microscopio de luz, esto es un corte observado en microscopía electrónica de barrido, donde podemos contar 6 o 7 caras aproximadamente, pero en realidad se trata de un ortotetradecaedro con 14 caras, o sea, si lo vemos tridimensionalmente, esta es la figura típica de la célula parenquimática. También pueden ser alargadas, rectangulares alargadas en los parénquimas clorofilianos y también en los radios medulares. Pueden ser cortas y lobuladas en parénquimas lagunosos, eso acuérdense porque eso es importante en el mesófilo, que son lobuladas. Con pliegues bien marcados en el mesófilo de Pinus, eso también lo van a poder ver cuando se vea anatomía de hoja. Y pueden llegar a ser también estrelladas como en los aerénquimas. Este es un tipo particular de parénquima que enseguida lo vamos a mencionar. Y en este caso vemos que tiene bracitos para distintos lados. Bien, ahora vamos a estudiar la clasificación del parénquima de acuerdo a la función que tiene este parénquima. Y así diferenciamos el parénquima fundamental, parénquima clorofiliano o clorénquima, parénquima de reserva, reservante o almacenador, parénquima acuífero, parénquima aerífero o aerénquima y el parénquima asociado a los tejidos de conducción. Comenzando con el parénquima fundamental, diremos que es un tejido prácticamente de relleno que se distribuye por muchos lugares de la planta, pero especialmente en la médula y el corte de tallos y raíces. O sea, ahí en esos lugares es llamado parénquima medular y cortical dependiendo de la posición, o sea, de donde se encuentra. El parénquima clorofiliano o clorénquima es uno de los más importantes y más distribuidos también en la planta. Es el encargado de realizar la fotosíntesis. O sea, como es el tejido cuyas células contiene a los cloroplastos, estos son los que realizan la fotosíntesis y se van a ubicar preferentemente en las partes verdes de la planta, o sea, las hojas o tallos verdes, porciones verdes. En las hojas, como habíamos dicho, en lo que se llama parénquima clorofiliano, podemos tener células alargadas, era una de las formas que habíamos visto hoy, y también isodiamétricas lobuladas en el parénquima lagunoso. En el parénquima donde están las células alargadas se llama parénquima enempalizada. Acá tenemos, esta es una imagen tridimensional con epidermis superior o adaxial y epidermis inferior o abaxial, donde acá lo tenemos esto mismo pero en corte. Podemos tener una o dos capas, acá tenemos una capa de parénquima empalizada, acá tenemos dos capas, más o menos igual que acá. Esto también es una fotomicrografía de microscopio electrónico de barrido, donde vemos el mesófilo de la hoja. El mesófilo es
la parte media, meso es la mitad, la parte del medio, o sea, la que está entre las dos epidermis. El mesófilo, entonces, podemos, en estos ejemplos que estamos viendo acá, estos tres, podemos, y este cuarto también, podemos dividirlo en parénquima empalizada arriba y parénquima lagunoso abajo. Acá también podemos ver más o menos lo mismo, dos capas de parénquima empalizada y acá abajo ya vemos las células lobuladas del parénquima lagunoso. Ahora, esto nos da una estructura heterogénea en el mesófilo de la hoja. Después vamos a ver en anatomía de la hoja una clasificación. Ya lo estamos adelantando un poquito, entonces podemos decir que es heterogéneo en eudicotiledóneas y es homogéneo en monocotiledóneas, generalmente. El parénquima de reserva, reservante o almacenador es entonces el que va a almacenar sustancias de reserva en distintas partes de la célula, ya sea en vacuolas, en plástidos o las paredes celulares también. Por lo general se encuentra en raíces engrosadas, por ejemplo la zanahoria, algunas remolachas, en los tallos subterráneos, por ejemplo el tubérculo de la papa, todos los rizomas, en todas las semillas prácticamente, también en todos los frutos, ya sean estos carnosos o secos. Muchas veces también lo podemos encontrar en la médula eh, y en partes profundas del corte en tallos aéreos. Ahora, ¿cuáles son las sustancias que se almacenan? Por ejemplo, el más importante, el derivado directo de la fotosíntesis, es el almidón, azúcar, distintos tipos de azúcar que van a formar el almidón. Este almidón se almacena en amiloplastos, o sea, un plastidio específico para almacenamiento del almidón. Los polisacáridos no celulósicos por lo general se almacenan en las paredes celulares, suelen ser muy duros cuando se deshidratan. Eh, También podemos encontrar lípidos, los lípidos también se almacenan por lo general en un plástido especializado llamado el laioplasto. Las proteínas por lo general están disueltas en el jugo celular, aunque también podemos encontrar algunas en los llamados proteinoplastos. Y los glúcidos hidrosolubles también los encontramos disueltos en el jugo celular, por ejemplo la inulina. El parénquima acuífero es un tejido de reserva de agua que lo encontramos principalmente en hojas de plantas suculentas, hojas y tallos de plantas suculentas, por ejemplo en algunas cactáceas o también en las hojas de aloe, son característicos de plantas xerófitas. ¿Por qué? Porque su función es justamente la de almacenar agua. Para eso en sus vacuolas, esto son fotografías de justamente de cortes de cladodios de opuntia, una cactácea. En sus vacuolas tenemos la presencia de gran cantidad de mucílagos. Ese mucílago también puede estar en el citoplasma o en las paredes de las células y su función es justamente retener el agua, absorberla con mayor cantidad, una mayor cantidad de agua y retenerlas dentro de la célula para ser usada cuando la planta lo necesite. El parénquima aerífero o aerénquima también está muy distribuido entre las angiospermas acuáticas o de lugares anegados, donde vamos a tener que se trata de un parénquima eh, que se dispone en las hojas, tallos, pecíolos de esas plantas que le permiten eh, airearse más fácilmente y también le permiten la flotabilidad. Esto lo hacen de manera muy eficiente porque con pocas células se consigue una muy buena estructura y esas células son de muy diferentes formas, pueden ser eh, isodiamétricas, pueden ser estrelladas, pueden tener bracitos, por lo general están rodeando cámaras o espacios intercelulares que pueden formarse tanto en forma lisígena o esquizógena.
Una vez que se empiezan a formar, las células se dividen perpendicularmente, lo cual agranda mucho el espacio intercelular, dejando estas cámaras de aire. Si están ubicadas en tallos o pecíolos de hojas alargados, por lo general hay una capa de células que se ubica transversalmente, de pocas células, eh, que le sirve a la planta para evitar inundaciones. O sea, es como una pequeña tapa que tiene el tallo o esa porción alargada de la planta, puede ser el pecíolo, donde si hay una rotura, ese diafragma va a impedir que el agua invada toda la planta. Por último, pero no menos importante, tenemos el parénquima asociado a los tejidos de conducción. Esto, lo más importante de esto es el origen de este parénquima, que es diferente a lo que habíamos mencionado hasta ahora. Lo que mencionamos hasta ahora se originan del meristema fundamental. Eh, en este caso, el parénquima asociado a los tejidos de conducción se originan del procambium y del cambium, o sea, meristemas laterales. La función que va a tener este parénquima es la de reserva y transporte principalmente. Se van a localizar siempre al lado del xilema y el floema, principalmente el floema en algunos casos. Van a formar los llamados radios medulares, que ya lo vamos a ver cuando veamos la estructura secundaria, y el parénquima axial, o sea, el parénquima en fila que corre a lo largo del eje mayor del tallo. Y también van a formar las llamadas vainas fasciculares, o sea, el tejido en forma circular que rodea a los asecilios fasciculares. Un asecilio fascicular va a estar formado por un conjunto de xilema y floema. Y por lo general, en muchos casos, lo vamos a ver también en anatomía de hoja, están rodeados por vainas formadas por células parenquimáticas que generalmente tienen cloroplastos diferenciados. Otro tipo de parénquima asociado a los tejidos de conducción bastante importantes son las células de transferencia, que están especializadas justamente en transferencia de solutos a corta distancia. Eh, Tienen una amplia superficie porque tienen invaginaciones. Eso aumenta la superficie de la membrana plasmática y están asociadas entonces al floema y el xilema en las venas, en las trazas foliares mono y dicotiledóneas. También vamos a encontrar este tipo de célula de transferencia en tejidos de estructuras glandulares. Cuando veamos esa teoría lo vamos a mencionar en los nectarios, en la glándula de sal y en glándulas de plantas carnívoras. Ahora vamos a pasar a los tejidos de sostén y comenzaremos con el colénquima, luego veremos el esclerénquima. El colénquima es un tejido simple, es un tejido vivo a la madurez, tiene células con paredes primarias, es un tejido bastante fuerte y flexible, normalmente hallado en las angiospermas eudicotiledóneas, y se lo define como un tejido plástico, ya que puede doblarse, puede torcerse, o el órgano en el que está puede doblarse, pero no recupera su forma original. Incluso en algunos casos se rompe. Es un tejido subepidérmico, está por debajo de la epidermis directamente, o puede estar separado de la epidermis por una o dos capas de células normalmente o generalmente parenquimáticas, muchas veces clorenquimáticas. También puede aparecer en partes florales o frutos. Las cubiertas de los frutos que son blandas y comestibles, por ejemplo, las uvas, son frecuentemente colenquimatosas y es lo que uno come en las pasas de uva generalmente es la porción colenquimatosa del fruto. En los tallos puede formar una capa continua alrededor de la circunferencia del tallo. Acá este tallo, por ejemplo, tiene lo que nosotros llamamos costillas, que son como ángulos que sobresalen el diámetro del tallo y
Este es un corte en detalle, una vista en detalle de cómo vemos la costilla. O sea, se ubica como tejido subepidérmico rellenando esa costilla. Por fuera es bien visible esa costilla, se nota bien. Muchas enredaderas tienen ese tipo de tallos. O también se ubican como tejido subepidérmico formando un cordón. O sea, no es continuo, eh, sino que forman cordones. En los pecíolos también la distribución del colénquima es similar a la encontrada en los tallos, y en las venas foliares, las principales, las mayores, aparece normalmente en la cara inferior o puede estar en ambas caras. Las células del colénquima son generalmente alargadas. Nosotros siempre la estamos viendo en corte transversal, por eso no vemos en su longitud, pero acá está representado un corte longitudinal de esto mismo, y allí podemos ver que por lo general son bastante alargadas y llegan a alcanzar hasta 2 milímetros de longitud, lo cual es bastante a nivel celular. Esto que está en corte transversal, ahí son poligonales, ligeramente isodiamétricas, van perdiendo su forma a medida que van aumentando el espesor de su pared, o sea, a medida que va habiendo más depósito de pared. Eh, Como dijimos, son células vivas, tienen un protoplasto bien vacuolado, pueden presentar cloroplastos, sobre todo si están en posición subepidérmica, y también depósitos como taninos. Pueden desdiferenciarse, o sea, tienen la capacidad de desdiferenciación, eso ya lo vimos en teorías anteriores. Dijimos que la célula tiene que estar viva y tener núcleo. Ese requisito lo cumple el colénquima. Y se desdiferencian normalmente para pasar a la estructura secundaria formando el felógeno, que es uno de los meristemas laterales de aparición secundaria o en crecimiento secundario. O también puede desdiferenciarse para cicatrizar lesiones. Como está cerca de la superficie, es un tejido apto para ese tipo de cosas, para cicatrización. También, como dijimos, presentan paredes primarias engrosadas desigualmente, lucen bien brillantes o nacaradas cuando uno recién hace el corte del tejido y lo pone con safranina. Eh, es un rosado bastante intenso. eh, Además de tener celulosa, tiene grandes cantidades de pectina y hemicelulosa. Eso es lo que lo hace de ese aspecto. Y el engrosamiento, como dijimos, esto es una característica, el engrosamiento de las paredes celulares está distribuido desigualmente. Eso lo tienen que tener en cuenta para cuando veamos esclerénquima, que allí la distribución es igual en todo sentido. Acá la distribución del engrosamiento, o sea que a medida que se va depositando capas para engrosar la pared y se va reduciendo el lumen, lo hace de manera desigual. La clasificación del colénquima en diferentes tipos se basa en la distribución del engrosamiento de la pared, o sea, cómo se va depositando las capas de celulosa en esa pared primaria. Dijimos que el depósito siempre es desde adentro, por lo cual se va reduciendo el lumen celular. Y el primero que tenemos es el colénquima angular. Fíjense ustedes que en este caso no dejan espacios intercelulares, no hay espacios intercelulares, solamente lo que se ve como un círculo es el lumen de cada célula. Todo lo demás es pared. Acá está en el esquema, y así lo tienen que hacer después de ustedes el esquema en el práctico. Tienen que dibujar la célula con una línea y después un espesamiento interno. Y ese espesamiento interno siempre va a ser mayor en los ángulos, ¿sí? Es bastante más fácil dibujar células hexagonales porque encaja bien como un panal de abejas, y después dibujar los espesamientos en los ángulos. Por eso se llama colénquima angular. Debido a eso, el lumen tiene forma circular y no forma hexagonal como sí lo tiene la pared más externa, o la parte más externa de la pared celular. Después tenemos el colénquima lamelar o laminar, donde los engrosamientos se producen en las paredes tangenciales
externas e internas, ¿sí? Estas son las paredes radiales, ¿sí? Estas son las paredes tangenciales, ¿sí? O sea, paralelas a la superficie del órgano. Acá entonces tenemos engrosamiento de paredes tangenciales, tanto externas como internas. Acá lo podemos ver. Fíjense que las paredes radiales acá son mucho más finitas que en el esquema, pero las paredes tangenciales internas y externas están bien engrosadas. Esto por lo general se da en los lugares del tallo o el pecíolo donde son lisos, o sea, no donde presentan costillas, sino en las partes lisas. El lagunar, el colénquima lagunar, allí las células presentan espacios intercelulares, a diferencia del colénquima angular, y entonces los espesamientos otra vez se dan en los ángulos de la célula, pero se localizan obviamente cerca de los espacios intercelulares. Por ejemplo, tenemos esto del pecíolo de Malva o raíces aéreas de Monstera, donde fíjense que hay espacios o lagunas intercelulares y los espesamientos están cercanos a esos espacios intercelulares por estar otra vez cerca del ángulo de cada célula. Acá sí la célula conserva un lumen bastante más eh, en referencia a su pared, o sea, si son células hexagonales, el lumen queda bastante más hexagonal por la presencia de esos espacios intercelulares donde se depositan la celulosa para el espesamiento. Después tenemos por último el colénquima anular. Este es un colénquima un poco más difícil porque no todos los anatomistas están de acuerdo con que existen. Hay algunos anatomistas que sí lo aceptan, algunos lo describió y hay otros que no están de acuerdo. Ya sería el último paso a un desarrollo bastante masivo en el colénquima angular. O sea, es como un colénquima angular muy, muy crecido o muy desarrollado. Bien, ahora llegamos al esclerénquima, que es el tejido de sostén más fuerte y más duro que hay. Es el tejido de sostén de las monocotiledonias dentro de las angiospermas y también lo vamos a ver muy relacionado con las estructuras secundarias, aunque también lo encontraremos en estructuras primarias, como vamos a ver. Y esa dureza, esa extrema dureza, está dada por la aparición de la pared secundaria. La pared secundaria se forma en las células del esclerénquima y principalmente, lo más importante es la aparición de la lignina. La lignina impregna la pared secundaria hasta en un 30%, o sea, la pared secundaria está formada por celulosa, hemicelulosa y está impregnada de lignina. Aunque parezca raro, la impregnación comienza de afuera hacia adentro, o sea, en principio es la laminilla media, la que se impregna de lignina, después la pared primaria y después las distintas capas de la pared secundaria. A veces la última capa, la S3, suele quedar sin impregnación de lignina, pero siempre vamos a ver una pared gruesa. Fíjense que acá tenemos un corte transversal de una hoja de gramínea, una monocotiledonia, como les decía, es el tejido de sostén clásico de las monocotiledonias. Y acá tenemos cortes transversales de tallo. En Quercus, que es el roble, vamos a tener muchas fibras. Es un tipo de células esclerenquimáticas. Acá lo vemos en corte transversal. Fíjense que prácticamente todo pared, dejan casi nada de espacio intercelular, no se puede ver nada de espacio intercelular y solamente aparecen muy de vez en cuando el lumen de alguna de esas fibras. En este caso también en Dreamis vemos las fibras o esclerénquima, células del esclerénquima con paredes muy engrosadas y se están señalando los canales de las puntuaciones simples
que puedan aparecer entre una y otra. El origen del esclerénquima es variado. O sea, las células esclerenquimáticas, tanto las esclereidas como las fibras, que son los dos tipos celulares principales que vamos a ver, esclereidas y fibras, pueden aparecer tanto una como la otra, o principalmente una y otra, en tejidos primarios y secundarios. Si hacemos la ontogenia, o sea, si hacemos el estudio de dónde provienen estas células que después quedan en estos tejidos primarios o secundarios, vamos a encontrar que pueden derivar de los diferentes meristemas primarios o también de los meristemas secundarios. Entre los meristemas primarios incluso pueden derivar de la protodermis. Principalmente lo hacen del meristema fundamental, pero también pueden hacerlo del procambium. Y entre los meristemas secundarios pueden derivar del cambium principalmente, pero también pueden hacerlo del felógeno. Cuando están creciendo, estas células al principio se desarrollan de manera simplástica, o sea, se desarrollan en conjunto con sus células vecinas. Van acompañando el desarrollo también las comunicaciones intercelulares, pero después comienzan a crecer en forma intrusiva, principalmente las fibras, que son elementos alargados, muy largos incluso, o también las esclereidas ramificadas. Cuando pasa esto, son los extremos que comienzan a crecer entre las otras células. Si hay un impedimento en el camino, se bifurcan, o sea, se dividen, eh, siempre tratando de meterse entre las otras células, y en estos casos no hay comunicaciones intercelulares en esa zona. Ahora, acá podemos ver una esclereida. Como les decía, vamos a ver dos tipos de células, esclereidas y fibras. Acá también vamos a ver otro tipo de esclereida, pero esto en un corte óptico, o sea, no es que eh, se haya cortado la planta justo a esta altura, sino que lo estamos viendo en un corte óptico, o sea, moviendo el micrométrico del microscopio, uno puede hacer lo que se llama corte óptico, cambiando el punto de enfoque. Acá sí vemos un corte transversal, donde vemos las fibras en corte transversal, o sea, vamos a ver prácticamente la pared secundaria y lo que queda blanco en el medio, el lumen. Acá vemos en longitudinal lo mismo, con paredes muy gruesas. Recuerden lo que les había mencionado en el colénquima, que el engrosamiento de las paredes era desigual en el colénquima. En el esclerénquima es bastante igual en todas sus paredes. Esto también se puede ver longitudinalmente en una fibra. O sea, el espesor de la pared es bastante similar a todo lo largo, dejando un lumen muy pequeño, en estos casos, como lo habíamos visto en Quercus. ¿Cuáles son las diferencias justamente entre ese clorénquima y esclerénquima? Bueno, las células del colénquima pueden desdiferenciarse, como habíamos dicho, porque es un tejido vivo a la madurez y tiene protoplasto y núcleo. Las células del esclerénquima son indiferenciables porque normalmente pierde su protoplasto a la madurez, aunque lo conserve no pueden desdiferenciarse porque es un tejido muerto a la madurez y tiene pared secundaria que es rígida. La pared entonces en el colénquima va a ser una pared primaria, flexible, plástica, era definida como plástica porque se podía torcer, pero no podía recuperar su forma. Y en el caso del esclerénquima, la pared es secundaria, está lignificada, como habíamos mencionado, y se la define como una célula elástica, o sea, el órgano donde se encuentran las fibras principalmente, es un órgano elástico, o sea que puede torcerse, puede doblarse y va a volver a su forma original. Acá el protoplasto, entonces, como habíamos dicho en el colénquima, está activo, son células vivas, el tejido vivo a la madurez, y en el esclerénquima muere a la madurez. Vamos a empezar entonces con las esclereidas. También vamos a ver una forma de clasificación de las esclereidas. Las esclereidas
como habíamos dicho, son un tipo de células del esclerénquima que son células cortas, siempre van a ser más cortas que las fibras, el otro tipo celular que vamos a ver enseguida. A pesar de que pueden tener ramificaciones, no siempre van a ser células isodiamétricas o cortas en algún sentido, ya sea longitudinal o transversal. Siempre van a tener una pared muy ancha, un lumen pequeño, muchas, como dijimos, se ramifican, pueden encontrarse tanto en tejido primario como en tejido secundario, y van a formar la pared de los carozos, de las drupas, y la cubierta seminal en muchos casos, que resultan extremadamente duros justamente por la aparición de esas escleridas en esas cubiertas. Eh, Recuerden cuando vimos drupas que decíamos que el carozo es leñoso, era por la presencia de esclereidas. La primera esclereida que vamos a ver, que la vamos a clasificar entonces por su forma, tamaño y características de las paredes, va a ser la braquiesclereida. Braqui significa corta, y entonces vamos a hablar de una célula bastante corta, ligeramente isodiamétrica, también conocida como células pétreas. La encontramos, por ejemplo, en la carne de la pera. Vamos a encontrar eh, nidos esclerenquimáticos, los llamados nidos esclerenquimáticos. Esto es un corte o un raspado de la parte que nosotros comemos, el mesocarpo, en, en el, en el fruto, en el pomo de la pera, y allí encontramos entonces estos nidos esclerenquimáticos que si ponemos con mayor aumento vamos a ver que están agrupados. Las esclereidas normalmente son solitarias, pero también, como en este caso, pueden estar agrupadas. Lo que sí, nunca van a estar formando cordones como sí lo hacen las fibras. Las fibras sí forman cordones. Y vamos a encontrar que en un corte óptico vamos a ver bien perfectamente el lumen, vamos a ver los canales de la puntuación. Las puntuaciones son simples, no hay otra posibilidad. Y moviendo el micrométrico, como yo les decía, para hacer cambiar el enfoque, también lo vamos a ver en vista superficial, y en esa vista superficial vamos a ver esas células isodiamétricas y vamos a ver que esas puntuaciones son como pequeños puntitos o agujeritos, que son los canales, la parte exterior de los canales de comunicación. Esta es una representación gráfica de esto, de la esclereida en corte, donde vamos a ver el lumen, y los canales, que algunos son ramificados, los canales de la puntuación. Si hacemos entonces una vista superficial, o sea, si lo miramos, cambiamos el enfoque del microscopio, vamos a ver las mismas células, pero como si las estuviésemos mirando desde afuera, ¿sí? No en corte, sino desde afuera. Y ahí vamos a ver la parte externa de los canales de comunicación, de las puntuaciones simples. Otro tipo de esclereida que vamos a ver son las macroesclereidas, que son alargadas en forma de varillas, y estas están localizadas en la capa epidérmica de las cubiertas seminales de las semillas. Hoy habíamos dicho que las podríamos encontrar en el carozo o en la cubierta seminal de muchas semillas, sobre todo las que son más duras, están así repletas de macroesclereidas. También vamos a ver las osteoesclereidas, que son células columnares con extremos ensanchados. Estas las podemos encontrar tanto en hojas como en semillas de leguminosas. Las astroesclereidas son otro tipo de esclereidas ramificadas en grado variable. Son comunes en las hojas de eudicotiledóneas. Las fotografías que se ven acá son fotografías tomadas de cortes de hojas. Por ejemplo, en las hojas de la camelia, en la hoja del té, la pueden encontrar fácilmente haciendo cortes y haciendo una tinción con safranina. Luego tenemos estas que son en extremo alargadas, son las esclereidas filiformes.
alargadas y delgadas, tanto que se pueden llegar a confundir con una fibra. Eso es lo que decíamos que hay muchas formas intermedias que son difíciles de clasificar, pero estas se las llama esclereidas filiformes y se las puede encontrar en las hojas de olivo, por ejemplo. Y por último tenemos la tricoesclereidas. Trico significa pelos. Son como pelos pero con ramas que se extienden hacia los espacios intercelulares. Por ejemplo, podemos encontrarla en los géneros Victoria o Monstera. Bien, ahora vamos a hablar de las fibras, que son el otro tipo celular dentro del esclerénquima. Son elementos que no tienen tanta variabilidad morfológica como las esclereidas, ya que son células alargadas, extremadamente largas. Algunas fibras comerciales llegan a ser muy largas, con los extremos abusados. También son células con paredes engrosadas, pero el espesamiento de la pared puede variar dependiendo del tipo de fibras, y también el tipo de comunicación intercelular va a variar dependiendo del tipo de fibras del cual estemos hablando. Eh, para clasificar a las fibras, vamos a tener que las fibras pueden ser cilemáticas o cilares, o sea, aquellas que se encuentran relacionadas al xilema, eh, que es el tejido de uno de los tejidos de conducción, y las fibras extracilares o extracilemáticas, las que no están relacionadas al xilema, están por fuera del xilema. Las fibras por lo general están en grupo, es raro que se encuentren solitarias. Y dentro de las fibras cilemáticas oscilares, entonces vamos a encontrarnos con fibrotraqueidas, fibras libriformes, fibras mucilaginosas o gelatinosas y fibras septadas. Dentro de las fibras extracilemáticas o extracilares vamos a tener en el tallo y en raíz las fibras corticales y perivasculares flemáticas. Y en la hoja vamos a tener la vaina fascicular, las tensiones de la vaina y cordones no fasciculados. Las fibrotraqueidas entonces poseen paredes más gruesas que las traqueidas y puntuaciones areoladas con cámaras muy pequeñas y canal de la puntuación desarrollado. Acá tendríamos una traqueida y estas serían tres niveles o tres tipos diferentes que podemos encontrar de fibrotraqueidas. Luego ya tenemos las fibras libriformes que presentan paredes muy gruesas y puntuaciones simples con canal de la puntuación cilíndrico o infundibuliforme, o sea, en forma de embudo aplanado. Eso da una figura característica a las fibras libriformes cuando se las mira al microscopio. Los cambios ocurridos entonces en la evolución desde la traqueida a la fibra libriforme sería el aumento del espesor de las paredes. La traqueida tendría un espesor de pared mucho menor que las fibrotraqueidas. La reducción del número y tipo de puntuación. Acá en las traqueidas vamos a tener puntuaciones areoladas típicas. Acá ya las cámaras son pequeñas y el canal de la puntuación está desarrollado, y en la fibra libriforme la puntuación va a ser simple. Y también hay una disminución de la longitud. De nuevo acá tenemos entonces las traqueidas con puntuaciones areoladas. Eh, Acá podemos ver con mayor detalle y cómo sería la puntuación areolada de esta célula. En B y C tenemos distintos tipos de fibrotraqueidas y en la D ya tenemos la fibra libriforme. La B y C, fíjense, la cámara está reducida y el canal está desarrollado, y en las fibras libriformes es una puntuación simple pero infundibuliforme. Las fibras mucilaginosas o gelatinosas están presentes en el leño y también pueden estar en el floema, principalmente en familias con predominio de hojas compuestas como las leguminosas o fabaceae, las meliaceae, anacardiaceae,
Eh, o sea, a pesar de estar clasificadas como fibras cilares, también las podemos encontrar en el floema, igual que las que vamos a nombrar enseguida. También se las puede encontrar en el leño de tensión de las euticotiledonias. Estas células están caracterizadas porque la pared secundaria posee una gran cantidad de alfa-celulosa y es pobre en lignina. La capa más interna, llamada capa G, es una capa que absorbe, es porosa y absorbe mucha agua y puede hincharse y ocupar todo el lumen celular. Las fibras septadas, como dijimos anteriormente, también están clasificadas como fibras cilares, pero se las puede encontrar también en el floema, o sea, el otro tejido de conducción fuera del leño. Como característica más muy llamativa, estas células desarrollan paredes transversales después de terminar su crecimiento. Son paredes muy delgadas que atraviesan de un lado al otro la pared. Por eso se le da el nombre de fibras septadas o tabicadas. Y otra característica muy interesante es que presentan el protoplasma vivo. O sea que dentro del esclerénquima, como habíamos dicho al principio, podemos tener células que conservan su protoplasma vivo y este es el caso. Son fibras que principalmente su función es la de almacenamiento. Y entonces como contenido pueden tener almidón, aceites, resinas o cristales de carbonato y oxalato de calcio. Pasando ahora a las fibras extracilares, vamos a comenzar con las fibras corticales, donde son fibras que se encuentran en el córtex, pueden formar un cilindro subepidérmico, como les había dicho, es el tejido de sostén característico de las monocotiledonias, por lo tanto acá no vamos a tener colénquima y vamos a tener esclerénquima como tejido de sostén subepidérmico, puede estar alternado con grupos de células parenquimáticas, clorenquimáticas, también esas fibras corticales pueden estar a mayor profundidad, como se puede ver en esta gramínea o poace, o también pueden formar cordones como hacen en las palmeras. Luego tenemos las fibras perivasculares o pericíclicas que están localizadas en la periferia del cilindro vascular, dentro de la capa más interna del córtex. Se presentan en algunas plantas trepadoras, como por ejemplo Aristoloquia, la que se la conoce como flor del patito, o cucurbita, en unas especies de cucurbita que son especies de zapallos. Después tenemos las fibras floemáticas que están asociadas al floema primario o secundario, como por ejemplo en Vides pilosa, que es el amor seco. Por último, dentro de las fibras extracilares vamos a hablar de las fibras de las hojas y entonces vamos a remitirnos a las monocotiledonias y como les había dicho, la esclerénquima es prácticamente el único tejido de sostén que podemos encontrar en las monocotiledonias. Las fibras, entonces, en las hojas pueden estar localizadas en distintas formas. Pueden estar formando casquetes o vainas alrededor de los haces vasculares. Acá tenemos dos casquetes bien formados. Esto es un haz vascular, donde vamos a encontrar xilema y floema. Y esto es un casquete que nos llega a ser una vaina. Una vaina es cuando la rodea completamente, como por ejemplo tenemos acá un acecilio vascular en un corte transversal de una hoja y las células que están rodeando ese acecilio vascular se llaman vainas fasciculares. Eh, Pueden estar formando las fibras, pueden estar formando extensiones de la vaina. Eso significa que va a estar conectando la vaina fascicular a la epidermis, ya sea la adaxial o la abaxial o a ambas epidermis. Esto lo vamos a estudiar con más detalle cuando veamos anatomía foliar. Y por último, también pueden estar formando cordones subepidérmicos o subepidérmicos o más profundos en la hoja, pero que no están asociados a los haces vasculares, sino que son independientes. Esto también son muy importantes en las fibras comerciales. Como les mencioné entonces, las fibras todavía son usadas comercialmente y hay muchas que todavía tienen mucha importancia económica y las vamos a dividir en
dos, las fibras duras y las fibras blandas. Las fibras duras son aquellas que provienen de monocotiledóneas y las fibras blandas de eudicotiledóneas. Vamos a ver solamente dos ejemplos de fibras duras. Esta, que es la más conocida de todas, el cáñamo o abacá, cáñamo de Manila, que proviene de un banano, Musa textilis, es la más importante en la industria de la cordelería. Recuerden ustedes esa hoja particular que tiene el banano, que sus vainas están formando un pseudotronco. Todo eso está formado por fibras. La otra proviene de Sansevieria, de distintas especies de Sansevieria conocidas como cola de tigre, y se cultivan principalmente varias especies porque producen fibras para cordelería que son resistentes al agua salada. Y dentro de las fibras blandas vamos a mencionar al lino, Lino nucitatissimum. El lino es también cultivado eh, principalmente por sus fibras blandas. Es una fibra superior en calidad a la del algodón. Recuerden que el algodón es un pelo de la semilla, no es una fibra como la que acabamos de ver, componente del esclerénquima, y proporciona entonces un tejido mucho más fino. Estas fibras pueden alcanzar hasta 7 centímetros de longitud. Hay fibras que son mucho más largas en las monocotiledóneas. Pero como característica de esta fibra, por ejemplo, el papel moneda del dólar se hace en parte con fibras de lino.